mañana yo quiero compartir un verso con ustedes, un solo verso, que es un verso muy conocido y que es un verso que contiene todo el mensaje del Evangelio y que es un verso que muchos de nosotros conocemos de memoria y a veces escuchamos sin tener mucha información acerca de cómo se aplica a nuestras vidas. Y ese texto es el texto que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 16. Ya saben que yo con la tecnología y yo. Juan 3:16, si alguien lo sabe de memoria en la versión que se lo sepa, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Es un verso que no sabemos, la mayoría, y sobre todo en la versión de la Reina Valera del 60. Y aquí la tenemos en la Nueva Traducción Viviente, que es una versión más contemporánea, que dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en esta mañana yo quiero hablarles acerca del amor de Dios. Y que es un verso que decimos, pero sí lo conocemos, sí lo sabemos de memoria. Pero ¿qué tanto entendemos que este texto es como la cápsula que contiene el resumen de todo el mensaje del Evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias. Cuando yo crecía, cuando era niña, y yo crecí en un hogar evangélico, y a nosotros nos decían los aleluya, los salvacuatro, me decían panderetera, y me decían evangélica. Yo no entendía mucho eso de evangélica, ¿qué significa? Y el concepto de ser evangélico simplemente viene de la palabra evangelio. ¿Y el evangelio qué es? El evangelio significa buenas noticias, es lo que significa la palabra, buenas noticias. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que Dios tiene buenas noticias para la humanidad. Nosotros estamos acostumbrados, y más en estos tiempos, a escuchar malas noticias y noticias que nos preocupan. Y abrimos las redes sociales o vemos la televisión y nos damos cuenta de que las guerras empeoran, que la situación económica empeora, de que no sabemos cómo nos va a afectar. Hay algunos que todavía mantienen esta ilusión de que no nos va a afectar porque eso es allá tan lejos. Pero hoy día en el mundo cualquier cosa afecta a todo el mundo. Y estamos a veces tan acostumbrados a las malas noticias que nos hemos olvidado que Dios tiene buenas noticias para nosotros. Y que las noticias que cuentan son las noticias que tiene Dios. Y aquí el evangelio, que significa buenas noticias, tiene que ver con que Dios nos amó, con que Dios nos ama. Hay un anuncio. Hay una canción muy antigua del gospel que decía, ve y grítalo en las montañas. Ve y grítalo, dilo a los cuatro vientos. Habla que Jesús nació, habla que Jesús es rey, habla que Jesús murió, habla que Jesús resucitó. Pues precisamente nosotros hoy tenemos que entender y que apropiarnos de esa buena noticia que es el amor de Dios. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vamos a encontrar 7 características del amor de Dios en este verso. 7 características del amor de Dios en este verso. En primer lugar,
El amor de Dios es imposible de medir o comprender. Nosotros decimos el amor de Dios, Dios te ama. Y nosotros pensamos, tenemos la idea del amor de acuerdo a lo que nosotros entendemos por amor. Y nosotros solemos decir, no hay amor, por ejemplo, como el amor que tiene una mamá por su hijo. Una mamá haría cualquier cosa por un hijo. Luego los padres se resienten y dicen, los papás también. Los papás también aman a los hijos y harían cualquier cosa, vamos a decir que sí. Tenemos la idea del amor que surge entre la pareja. Y cuando surge el amor, uno piensa que el amor es lo que yo siento y lo que yo necesito que sientan por mí. Yo tenía un familiar que cuando estaba adolescente y se enamoraba, Dios nos libre. Eso era un drama after drama. Eso era esa gente que se enamora y todo lo vive y todo lo siente. Y si había una pelea, era, y no me puede dejar, ¿qué haría? Yo no puedo vivir sin ella. Yo no sé para dónde, qué voy a hacer. No me ha llamado. Y en aquel tiempo no había celular. En estos tiempos hubiera sido una catástrofe si lo dejan visto en el WhatsApp. Porque nosotros tenemos nuestra idea del amor y nosotros entendemos que el amor es lo que nosotros sentimos. Pero si nosotros somos honestos, nuestro amor es limitado. Nuestro amor es condicional. Yo te amo, pero, yo te amo hasta, yo te amo mientras, yo te amo. Siempre hay una palabra o una frase que condiciona nuestro amor. Pero el amor de Dios es imposible de medir o de comprender. No, nosotros no podemos, usted y yo no tenemos una idea de lo que significa el amor de Dios. El amor de Dios, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 3, los versos 18 y 19. Él les dice, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Si nosotros pudiéramos ponerle dimensión al amor de Dios, nosotros trataríamos de entender que el amor de Dios es ancho, es largo, es alto y es profundo. Y aún así sigue diciendo, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Juan es el especialista en mencionarnos el amor de Dios, como leíamos en Juan 3, y lo menciona en el Evangelio, y luego en las cartas más adelante dice, Dios es amor. Y el amor de Dios describe su naturaleza, su carácter. Dios no puede no amar porque Él es amor. Pero el amor de Dios no está limitado como nuestro amor, ni podemos definirlo o comprenderlo como nuestro amor. Hay un pasaje en el profeta que dice, ¿se olvidará la madre del hijo que dio a luz para dejar de compadecerse por él? Y ustedes me dirán, no, una madre jamás. ¿Ustedes han visto las noticias? Dejará, dice la Biblia, dejará una madre de compadecerse, se olvidará de su hijo. Y luego sigue diciendo el profeta, pues aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. El amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios nosotros no podemos medirlo, nosotros no podemos comprenderlo, escapa. Y ustedes saben que eso es bueno. Porque cuando nosotros hacemos las cosas mal, nosotros estamos acostumbrados a que aquellos que dicen amarnos, tal vez no nos aman tanto.
¿Cuántas veces uno escucha a la gente decir, los amigos se conocen ¿cuándo? En las malas. Cuando nos va mal, es que uno sabe quién es su amigo, es que uno conoce a quién es su amigo. Cuando a uno le va mal, o cuando uno se porta mal, o cuando uno falla, entonces uno va a descubrir porque los verdaderos amigos se quedan contigo aún en medio de la adversidad, en medio de tus fracasos, de tus errores. Sin embargo, nosotros no podemos concebir a Dios con la misma idea, porque el amor de Dios, dice, es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces comienza diciendo, porque pues Dios amó. Primera característica del amor de Dios, el amor de Dios no es posible de ser medido o de comprenderlo. En segundo lugar, el amor de Dios es amplio, abarca a todo el mundo. Dice, pues Dios amó tanto a Daniel Guevara. Pues Dios amó tanto a Panamá. Pues Dios amó tanto a Venezuela, para que los venezolanos me digan. Pues Dios amó tanto a. El amor de Dios es amplio, abarca a todo el mundo. Fíjense cómo cada vez que vamos describiendo el amor de Dios, nos vamos dando cuenta de lo diferente que es al amor nuestro. Nosotros no amamos a todo el mundo. Cada vez más los estudios demuestran que a uno le es fácil amar a aquel que se parece a uno. Esa teoría de los polos opuestos se atraen en el noviazgo, en el matrimonio, agárrela con pinza, eso no es tan cierto. En el fondo uno se parece más de lo que uno piensa, porque uno se siente atraído a aquella persona que se parece a mí, que es como yo. Así de egoísta es el amor humano. Porque tenemos afinidades, porque nos parecemos, porque tenemos ideas parecidas, porque tenemos metas en común y nos sentimos atraídos. Por supuesto que tenemos diferencias y de ahí que uno dice los polos opuestos se atraen, pero en el fondo uno se siente atraído por aquella persona que es como uno. Sin embargo, Dios no es así. Dice la palabra de Dios, estamos leyendo, pues Dios amó tanto al mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de todos los habitantes de la tierra, de generaciones en generaciones. Dios amó al mundo. Dios hizo al ser humano por amor. Y lo hizo con amor. Y lo ama a todo el mundo. Dios no selecciona a quién amar y a quién no amar. Él no dice, no, es que este está demasiado feo. Es que este está bonito. O es que este sí es buena gente. Nosotros categorizamos a las personas y nosotros decimos, es que este sí merece. Tanto se ha visto esto que nosotros los seres humanos somos especialistas en discriminar de acuerdo a nuestra percepción. Y si se hace en una línea está demostrado que hay personas a las que se demoran en atenderlos en restaurantes, en tiendas, en negocios, de acuerdo a cómo se ve. Y si está vestido de acuerdo a como yo creo que debe ser, si habla como a mí me parece, si tiene el color de piel que a mí me gusta. Los seres humanos discriminamos a los demás, los pasamos por el filtro de nuestros gustos personales, de nuestra historia de vida, de nuestra formación sociocultural, y nosotros entonces decidimos quién merece y quién no merece. Sin embargo, el amor de Dios es amplio, abarca a todo el mundo. Los feos digan amén.
Dice en 2 de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie, otra vez, abarca. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces, la primera característica, decíamos que el amor de Dios es imposible de medir o comprender. No se parece al nuestro. En segundo lugar, el amor de Dios es amplio porque Dios ama a todo el mundo. En tercer lugar, el amor de Dios es invaluable. Costó la vida de su único Hijo, Jesús. Fíjense, nosotros disfrutamos del concepto de que la salvación y que la relación con Dios es gratuita, es gratis. El profeta Isaías dijo, vengan, el que no tiene dinero no importa, venga y compre sin dinero y sin precio, compre de la bendición de Dios. Dice a Efesios, Pablo a los Efesios dice que la salvación es por la fe y es por gracia. La palabra gracia significa gratuitamente. El amor de Dios se nos manifiesta gratuitamente, pero eso no quiere decir que el hecho de que Dios amó tanto al mundo haya salido barato. El amor de Dios no tiene precio. El amor de Dios costó un precio invaluable. El amor de Dios costó la vida de su único Hijo Jesucristo. Dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Otra vez, la diferencia entre el amor humano y el amor de Dios. ¿Cuántos de ustedes me darían a su hijo? No. Lo puedes ver los domingos aquí, Erika, pero nada más. Porque uno dice, uno no puede desprenderse nunca de un hijo. Y sin embargo, es la gran diferencia del amor de Dios. Dice que Dios nos amó tanto que Él entregó a su Hijo, porque era el único perfecto que podía entregar su vida por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio indica, las buenas noticias de Dios indican que todos los seres humanos, todos, otra vez, amplio, abarcador, todos los seres humanos hemos caído de la gracia de Dios. Estamos alejados de Dios. Dice la palabra de Dios que nuestros pecados, dice Isaías, han hecho separación entre nosotros y Dios. Todos nosotros. Y usted y yo podemos enfrascarnos en un debate existencial, filosófico, moral, religioso, y que usted me diga, pero es que no existe eso de pecado, es un concepto que viene de la Edad Media, porque agarran a la gente y la hacen sentir mal y la hacen sentir culpable. No, el concepto de pecado no viene dado por nosotros los seres humanos, ni los religiosos, ni los filósofos, ni los pastores, ni los sociólogos. Viene dado por Dios mismo, que fue quien nos creó. Y Él dice, el pecado hace imposible que el ser humano se relacione con Dios. Entonces era necesario reconciliar a Dios con el hombre. Y era como decir, bueno, ¿y quién puede hacer eso? Si se necesita alguien que sea perfecto. Y dice Romanos 3:23, no hay justo ni aun uno. Nadie es perfecto como para reconciliar a Dios con el ser humano. Entonces dice que Él mismo proveyó el sacrificio y envió a su Hijo perfecto. La imagen misma de Dios, Jesucristo,
Dios hecho hombre vino al mundo y Dios Padre entregó al Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Y dice Romanos 8:32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? El amor de Dios es invaluable. Nadie puede comprar el amor de Dios. Nadie puede comprar las bendiciones de Dios. Nada que nosotros podamos hacer. No hay un sacrificio que usted y yo podamos hacer. No hay una cantidad de dinero que usted y yo podamos dar. No hay una obra de caridad. No se trata de decir, bueno, es que yo me porto bien porque yo no hago. No importa, delante de Dios, nada de lo que nosotros hagamos o seamos alcanza para tener comunión con Dios. El parámetro lo pone Dios. Cuando usted tiene en su casa y usted pone las normas en su casa, yo no sé cuántas mamás son así o cuántos papás que si tienen a los hijos y dicen, bueno, aquí todo el mundo se va a dormir a tal hora. Aquí todo el mundo va a fregar su plato. Aquí todo el mundo va a hacer, son los parámetros. Y no basta con que decir, bueno, no arregle la cama, no fregue el plato, pero mamá, te traje una flor. Es decir, mira, guarda la flor, ve a arreglar la cama y ve a fregar el plato. Porque no alcanza con tu flor. Tienes que cumplir con la parte que te toca. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay flores que le podamos traer a Dios que puedan lograr que nosotros tengamos comunión con Dios. Dice la palabra de Dios, es por fe, es por gracia, para que nadie se vanagloríe, para que nadie se sienta importante, para que nadie se sienta orgulloso. El amor de Dios es invaluable. En cuarto lugar, el amor de Dios es incluyente. Cuando nosotros pensamos, una de las palabras de moda es la palabra inclusión. Nosotros tenemos aquí a la directora nacional de las Olimpiadas Especiales, nuestra ministra de Alabanza y cantante. Y ella es una persona que sabe lo que significa el que se deba incluir en deportes y en actividades a todo tipo de personas. Uno dice, la verdadera inclusión es no discriminar a unos para que unos sí y otros no. Pero nosotros hemos olvidado que el origen de la verdadera inclusión viene de Dios. Porque dice el texto, el amor de Dios porque es incluyente, porque dice es para todo aquel, para todos. Dios te ama, Dios nos ama para todos nosotros, dice para todo aquel. Qué bueno que el Señor no hizo una lista de quiénes serían para el amor de Dios, es para, y una lista de 5, 6, 7, 10 nombres, personas, características, sino que dice para todo aquel. El amor de Dios es incluyente, pero al mismo tiempo el amor de Dios es exclusivo. En otras palabras, es incluyente y al mismo tiempo, aunque parezca un oxímoron o parezca una contradicción, es excluyente. Dice, pero Erika, ¿cómo puede ser eso? O es incluyente porque es para todo aquel, o es excluyente porque es para nadie. Sin embargo, cuando decimos que el amor de Dios es exclusivo o excluyente, es porque el mismo texto dice, para todo aquel que crea en Él. Todo aquel que crea en Él. En otras palabras, sí, Dios nos ama.
Y Dios nos ama a todos, entregó a su Hijo por todos. Pero aun cuando todos estamos incluidos en el amor de Dios, a nosotros nos corresponde creer en Él. Y es lo que hace que esa combinación funcione. Usted no puede obligar a nadie a que lo ame. ¿O sí puede? Cuando uno está enamorado y están de novios y están, vamos a decir sobre todo, ya no, porque ya en mis tiempos cuando yo era jovencita, esas cosas ya no, que eran los hombres que iban detrás de la muchacha y la conquistaban, y que con regalos y con florecitas y con llamadas y con... Los tiempos van cambiando, ¿no? Ahora hay corretizas de parte y parte. Pero ¿qué sucede? Usted puede amar mucho a alguien, usted puede querer mucho a alguien, pero usted no puede obligar a esa persona que lo quiera. Y usted puede decir, pero es que yo le doy, yo le hago, yo la llamo, yo lo llamo, yo le compro, pero usted no puede obligar, no puede, el amor no se impone, el amor se da. Y Dios no nos impone su amor. Dios nos dice, te amo y me tienes que amar. Y nosotros vemos que el mundo está lleno de personas que pueden decir, sí, yo sé que Dios me ama, pero ellos no aman a Dios. Si el mundo amara a Dios, no viviríamos todo lo que estamos viviendo. Todo sería diferente. El amor de Dios es exclusivo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, ¿dónde se manifiesta? ¿Dónde actúa la fe? ¿Dónde actúa la salvación? En aquel que cree en Él. Aquel que cree en Él. Y fíjense, creer en Jesús no como una actividad cognitiva o intelectual o del pensamiento. En otras palabras, no basta con decir sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Yo creo en Dios. Usted puede preguntar a muchísima gente, yo creo en Dios. Y te van a decir, pero también creo en los astros, y creo en Buda, y creo que cualquier camino lleva a Dios, y creo en el poder de tal cosa, y creo en las auras sanadoras, y creo en esto, y creo en lo otro, y creo en las barajas, y creo en esto, y creo en el horóscopo, y creo, y creo, y creo, y creo. Y la gente piensa que con creer en algo se está creyendo en Dios. Sin embargo, el amor de Dios es exclusivo porque se trata de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Se trata de creer en Él. Dice Romanos capítulo 10, el verso 9, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense cómo el amor de Dios se ha derramado para la humanidad. Se ha dado a su Hijo. Él dio a su Hijo, su único Hijo. Y Él ama sin medida. Él ama con todo su carácter y su naturaleza. Sin embargo, el amor de Dios tiene que ser correspondido para poder uno disfrutar de la salvación que viene de parte de Dios. Para esa comunicación es reconciliarnos con Él. Dice, si declaras que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, fíjense, nosotros muchas veces decimos que la Biblia habla del corazón como el ser integral, no solamente el pensamiento. Y si hiciéramos una encuesta, mucha gente cree en Dios y mucha gente cree que porque tiene una religión cualquiera, porque nació en una religión cualquiera, en su familia se practica una religión cualquiera, entonces estamos bien. Estamos bien. Yo les he contado de mi abuela que era
Era un personaje, mi abuela. Mi abuela era amiga de algunos, hablando del año de la pera, antes de que la pera la cocinaran. Así bien atrás. Mi abuela era amiga de algunos políticos importantes del siglo pasado, nunca mejor dicho. Y ella tenía un amigo que era muy conocido en el ambiente político, intelectual, aquí en la ciudad. Y ella siempre le hablaba del Señor y le hablaba de su necesidad de conocer al Señor. Y él le decía, pero es que yo no me preocupo. Yo no me preocupo porque como yo soy tan amigo tuyo, cuando tú te vayas para el cielo, yo me voy a agarrar así de tu pie y me voy contigo. Qué equivocado, qué equivocación. La relación con Dios no es contagiosa, no se pega, no se presta, no pasa porque mi familia es cristiana, entonces yo también. Tiene que ver con una decisión individual y personal de poder decir, yo creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Cuando tú crees en el Señor, tú estás aceptando el amor de Dios en tu vida. Y con el amor de Dios en tu vida vienen las bendiciones. ¿Cómo nos gustan las bendiciones? ¿Cómo queremos bendiciones? ¿A cuántos les pasa que personas que usted a veces no ve, tiene tiempo que no ve, ay, ora por mí para que Dios me dé? Ahora tú que estás allá, ora por mí porque necesito un trabajo, necesito. Y a veces uno dice, pero ¿por qué no buscas tú a Dios y le pides tú a Dios y tienes tú una relación con Dios? Porque la relación con Dios es para todos por medio de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios es para todos. Por eso envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El amor de Dios, entonces, en sexto lugar, el amor de Dios salva. Y dice, el amor de Dios salva. ¿Por qué? Porque dice, para que no se pierda. En otras versiones más antiguas dice, para que no perezca. Para que no se muera. Para que no se pierda. En Lucas 19:10, el Señor Jesús, hablando de la situación de Zaqueo, un personaje conocido en los evangelios, dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y uno dice, pero ¿salvarme de qué? ¿De qué me va a salvar? ¿De qué me tiene que salvar Dios si yo estoy bien? Primero, aquí hay un engaño, porque sin Dios nadie está bien. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y pensamos que sí, estamos bien. En segundo lugar, cuando dice para que no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, y decimos es que el amor de Dios salva, para que no perezca, porque nosotros entendemos la muerte como ese momento en que el cuerpo deja de funcionar y que el corazón deja de latir y uno dice, se murió. Y no hay nada más para los que quedan vivos, es doloroso que un ser querido se muera. Pero el que se está muriendo, el que se va a morir, usualmente tiene mucho miedo de morirse. Tiene mucho miedo de morirse. Yo les he contado la historia que no es cierta, pero yo la incluí la escuché y luego la incluí en un cuento, en uno de mis cuentos, de la viejita que estaba con su viejito. Tenían muchos años de casados. Y el viejito se enfermó. Y estaba muy enfermo. Y la viejita lloraba y lloraba y lloraba. Y se sentaba en su mecedora y decía, muerte, no te lo lleves, muerte, llévame a mí, a él no. Él es mi vida. No te lo lleves, muerte.
que llegó un día, apareció la muerte, así, sin dientes, con los ojos. Apareció la muerte y se para frente a la viejita y está ella en su mecedora y el viejito en su cama. Y la muerte le queda mirando a la viejita y le dice, ajá, ¿a quién es que me tengo que llevar? Y la viejita mira a la muerte y le hace. Porque en el momento de la verdad, todos le tenemos miedo a la muerte. Porque es lo desconocido. Pero cuando Dios habla de muerte, Dios habla más que de la muerte del cuerpo o que dejamos de existir físicamente aquí. La Biblia nos enseña que la verdadera muerte es vivir separado de Dios. En otras palabras, el mundo está lleno de zombies. El mundo está lleno de muertos vivientes. De gente que parece viva, que respira, que funciona, que camina, pero como no tiene la vida de Dios, no ha aceptado el amor de Dios, el sacrificio de Jesús, no cree en Jesús, cree que está viva, pero realmente está muerta. Y lo peor de todo es que esa muerte sin Dios puede ser una muerte eterna. Porque la muerte a las finales no significa, no se va a morir, tu alma no se va a morir, tu espíritu no se va a morir. La Biblia dice que esto que Dios ha hecho no se va a morir, se va a morir el cuerpo. Pero nuestra alma, nuestro espíritu puede pasar toda la eternidad sin Dios. Y esa es la verdadera muerte. Cuando Jesús está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, está diciendo, para que no perezca eternamente, para que no esté separado de Dios eternamente. El amor de Dios nos salva. El amor de Dios te salva. Y cuando tú y yo pensemos, pero ¿de qué me tiene que salvar? Si yo soy buena gente, yo no hago nada malo. Recordemos, se trata del estándar de acuerdo a Dios, no de acuerdo a nosotros. Y por último, el amor de Dios es eterno. El Señor dijo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la vida eterna es lo opuesto a la muerte eterna. La vida eterna tiene que ver con qué. El Señor lo definió de esta manera en Juan 17:3. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. También pensamos que vida eterna, hay gente que dice, pero es que me da como pereza pensar en el cielo. Porque eso de que voy a estar sentado en una nube tocando una guitarra todo el tiempo o una arpa todo el tiempo, qué aburrición. Porque nosotros no tenemos idea de lo que va a significar la eternidad con Dios. Pero nuestra visión es tan limitada que no nos damos cuenta de que la vida eterna comienza aquí. El amor de Dios nos salva de tal modo que Él nos ha dado vida. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué es la vida abundante? Es que aquí, antes de morirnos, tú y yo podemos tener paz. No importa la circunstancia, podemos tener gozo, no importa la circunstancia, podemos caminar por la vida con la frente en alto, con integridad, porque Dios está con nosotros. No tenemos que tener temor. El amor de Dios, dice Juan, el amor de Dios echa fuera
todo el temor. El amor de Dios es maravilloso porque el amor de Dios cubre multitud de fallas. El amor de Dios nos mira y nos ama y nos perdona y nos provee y no está contando nuestros errores, no está contando nuestras fallas. El amor de Dios te mira y dice: lo voy a bendecir porque lo amo, la voy a bendecir porque la amo, lo voy a bendecir porque él es mi hijo, ella es mi hija. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios y tener vida eterna y comenzar esa vida aquí? Jesús dijo: para que todo aquel que en Él cree. Es muy sencillo. Nosotros complicamos la relación con Dios. Pensamos que la relación con Dios tiene que ser religiosidad. Hay gente que me ha dicho: a mí me gusta cómo predican en tu iglesia, me gusta visitar, pero es que yo no puedo dejar esto, no puedo dejar esto, no puedo dejar esto. A mí me gusta vivir así, a mí me gusta vivir así. Cuando yo cambie todo eso, cuando yo deje todo eso, entonces yo voy a buscar a Dios. ¿Estás entendiendo mal la ecuación? Porque aunque tú dejes todo lo que tú piensas que está mal, no es eso lo que te va a acercar a Dios. Al contrario, nosotros nos acercamos a Dios, creemos en Él tal como somos y Él se ocupará de transformar en nuestras vidas aquello que, número uno, no le agrada y número dos, nos hace daño. Porque a veces decimos: ¿por qué Dios me quiere quitar esto si esto me gusta? Es que no, porque Dios me quiere quitar esto y me quiere quitar esto Dios no te quiere quitar nada que no te haga daño. Nada que no te haga daño. Yo conversaba con una persona esta semana y le decía: es que Dios, a veces nosotros no entendemos a Dios. Porque dice la palabra de Dios, por ejemplo, que Dios al mar le puso límites. Cuando usted lee el libro de Job, dice que Dios le puso límite al mar. Por eso es que vienen, usted ve ¿qué pasa cuando el mar se sale de su límite? Los tsunamis terribles. Pero Dios le ha puesto un límite hasta el mar y usted ve que el mar llega en su marea y llega tan bonito y se regresa. Porque Dios ha puesto límite. ¿Por qué? Para cuidar el mar, para cuidar la tierra, para cuidar la naturaleza, para cuidar al ser humano, Dios le ha puesto límite al mar para que no destruya si se sale de control. Y así hay cosas en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar, cómo funcionamos, cómo pensamos, cómo sentimos, a las cuales Dios les pone límite. Pero ¿sabe qué pasa? No nos gusta que Dios ni que nadie nos ponga límite. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Y decimos: pero ¿por qué Dios me tiene que poner límites? Si yo quiero vivir de esta manera y quiero hacer esto y quiero esto y quiero esto. Así como Dios al mar, que Él hizo al mar, y Él sabe por qué era necesario que el mar tuviera límites, así también Dios que te hizo sabe cuáles son los límites que tú y yo necesitamos tener, porque si nos vamos de control nos hacemos daño. Es cuando llegamos al Señor y creemos en Él y creemos en su evangelio, nosotros podemos tener una vida plena. Una vida eterna mientras estamos vivos, una vida abundante, una vida sin pasarnos de límites que a nosotros nos destruyan. Ese es otro de los conceptos de moda. Hay que aprender a poner límites. No te juntes con gente tóxica porque tienes que poner límites. Usted no sabe que a veces el tóxico soy yo y es usted. Que somos fabulosos, ¿verdad? Si es que ella es una tóxica. Que él es un tóxico. Ajá, Eli. ¿Y todo esto? Dios sí nos pone límites porque nos ama. Y uno dirá: bueno,
¿Cuál sería la conclusión de un pasaje como Juan 3:16? El pasaje que contiene todo el mensaje del Evangelio. Número 1, si ya tú tienes una relación personal con el Señor, no limites lo que Dios puede hacer por ti. El amor de Dios implica una respuesta de nuestra parte. Dice, sí, ya es que ya yo le entregué mi vida. Le entregaste tu vida porque crees. ¿Le amas? ¿Le amas? ¿Ocupa Él el primer lugar en tu vida? ¿O el primer lugar en tu vida o en mi vida lo ocupa todo, todo? Y cuando decimos todo, todo. Hay personas para las cuales su familia, su pareja, su esposo ocupa el primer lugar. Su esposa es primer lugar, antes que Dios. El trabajo, la empresa, antes que Dios. Mi salud, mi descanso, antes que Dios. Mi distracción, mi diversión, antes que Dios. Y Jesús dijo, el que no me ama a mí más que a cualquier otra cosa, no es digno de ser mi discípulo. Entonces me dicen, Erika, eso es un mensaje de odio. Porque estás diciendo que la gente no tiene que querer ni a su familia, ni a sus hijos, ni a su esposo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es todo lo contrario. Si amamos a Dios en primer lugar, vamos a saber amar a los demás de la manera correcta. Si yo creo en el Señor, vivimos, nuestra vida demuestra que creemos en el Señor. ¿O soy una cosa el sábado y otra el domingo? ¿O canto el domingo y cuando llego a la casa insulto? Erika, ya no me gustó ese mensaje. Eso es cuando ya decimos, ya yo conozco al Señor. Ya yo le he entregado mi vida al Señor. Qué tan profundo, qué tan amplio es tu amor a Él, para que puedas disfrutar de las bendiciones que Dios tiene. Y en segundo lugar, ¿para quién es este mensaje? Para todo aquel que todavía no conoce al Señor. Y no estoy hablando de religión. Estoy hablando de tener una relación personal y decirle, sí, yo creo. Y creo en mi corazón que tú eres el Señor. Y quiero que tú me salves. Quiero tener una relación contigo. Para ti que me ves a través del YouTube y que tal vez nunca le has entregado tu vida a Jesús. Estamos viviendo tiempos peligrosos. No creamos que las cosas van a mejorar. La pregunta es, si el Señor viniera hoy, si yo me muero hoy, si tú te mueres hoy, ¿dónde pasaremos la eternidad? Si se estalla una guerra que nos afecte a todos hoy, ¿dónde estará nuestra seguridad? ¿Dónde estará nuestra confianza? ¿En quién estará puesta nuestra fe? El amor de Dios es maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Nosotros no podemos entender tu amor, ni podemos disfrutar de todo lo que tu amor tiene para nosotros, a menos que tu Espíritu Santo nos convenza. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, convéncenos. Toca nuestros corazones, convéncenos
de pecado, de justicia y de juicio. Porque el Señor no nos impone, no nos obliga. Él nos invita a amarle, a creer en Él. Yo te invito allí donde tú estás. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, si no tienes una relación personal, no importa que tu familia tenga una relación personal, no importa que en algún momento te ha gustado escuchar o las canciones, no es suficiente. Tiene que ser una decisión personal tuya con el Señor. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo en esta hora, yo te invito a que allí donde tú estás, tú le digas: Señor, díselo con tus palabras, dile: Señor, te entrego mi vida, perdona mis pecados. Creo que tú eres el Señor. Creo que tú viniste a morir en la cruz por mí para darme vida en abundante. Y para ti que ya conoces al Señor, yo quiero invitarte a que en esta mañana puedas decirle: Señor, ayúdame a vivir correspondiendo a tu amor. Ayúdame a amarte, a no vivir una vida en falta de amor a ti, sino que mi relación contigo sea real, sea plena, sea constante, que haya comunión, porque yo entienda lo que ha significado tu amor para mi vida. Ponte de pie, iglesia, y vamos a cantarle al Señor. Dile: dame más de ti. Vengo a ti Hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. toma mi necesidad. Toma mi necesidad. Toma mi necesidad. Dame tu perfecta paz. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Dame más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Cristo, dame más de ti. Desde arriba una vez más. Vengo a ti. Hoy, Señor, a rendir mi corazón. A rendir mi corazón. Quiero más de ti. Dame tu preciosa paz. Toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Dame. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti, Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Si en esta mañana tú le has entregado tu vida al Señor,
acércate a cualquiera de nosotros, pastores, los líderes. Erika, levanta tu mano. Liceika, levanta tu mano. Elaine. Y que podamos acercarnos, si quieres que oremos por ti y contigo en esta mañana. Porque Dios es bueno, porque Dios te ama. Pueden sentarse. Ahora más adelante no se pueden ir porque tenemos un gran almuerzo juntos.